Eger, ciudad medieval, ciudad patriótica y de arquitectura antigua, ciudad de vinos, baños termales y bastante religiosa. Saludos a todos en Estado Natural Viajero, mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y en este programa vamos a caminar por el centro de Eger, una ciudad que resulta sorprendente en estos primeros pasos que se da, ya que la ciudad, aunque está cerca de Budapest, es una completa desconocida para el turismo internacional. Y lo que estoy encontrando aquí es maravilloso en cuanto a lo que puedes ver, cómo tratan el turista, cómo puedes hablar con las personas, cómo se hacen entender y un sinfín de sensaciones que, si nos vamos viendo las edificaciones, observamos esto. Miren las maravillas que vamos encontrando en un sitio, una especie de pórtico. Observen. Y esas son sorpresas que uno va encontrando en esta ciudad, con bastante comercio, eso sí, pero pequeña. Es muy pequeña la ciudad, sí, tiene bastante comercio y posibilidades de escoger una variada gastronomía. Y al fondo ven ustedes la fortaleza sobre una colina y que vamos a visitar y les mostraré en otro programa. Por ahora mostrarles el abrebocas de una ciudad que, aunque está poco habitada y es poco conocida turísticamente, es una de las joyas y la preferida de muchos húngaros para hacer vacaciones en cualquier época del año. Pero sobre esta plaza se instalan sitios de artesanías y de comida. Al fondo ven ustedes la panorámica de la fortaleza, un poco elevada. La ciudad es muy pequeña en altitud, se camina muy sencillo y solamente tiene una inclinación sobre la parte derecha y está todo relativamente cerca. Una ciudad de 50.000 habitantes es bastante cerca. Lo que llama la atención, y me han dicho, intentaré verlo, es ir a sitios donde se da el vino blanco, rosa y de combinación de 4 tipos de uvas. El vino típico de la zona se llama Sangre de Toro y traduce en húngaro Egri Bikaver. Para destacar, miren las calles de Eger, completamente limpias. Y las fachadas con 0 pintadas en el centro. Pero observen, y aunque hay edificios desgastados por el paso del tiempo, pues mantienen hay prácticamente no hay basura en este lugar. Caminando sin rumbo por una calle que se llama Sechengi,
en esta ciudad demasiado tranquila, en la que casas muy viejitas, y lo característico siempre en el país de la melancolía, como le llamo yo, placas de determinada persona que vivió allí, que estudió, que escribió una novela, que se inspiró. No pasa una manzana o 200 metros sin ver una placa, y sorprende que también sobre esta hora, que van a ser las 7 de la tarde, observen las calles completamente vacías. Y estoy caminando en la zona céntrica de la ciudad, y la calle muy bonita, alterada por los vehículos que pasan y poco más. Ya uno no encuentra muchas personas caminando, no me he cruzado con muchas, y seguir viendo esto es un deleite. Las rutas peatonales alrededor del río, pequeños riachuelos que cruzan esta ciudad, cruzan un par de puentes muy tranquila la ciudad, definitivamente. Aquí está uno de los elementos, construcciones relevantes de la ciudad, el minarete. Es una estructura que con 96 escalones se llega a la parte superior, una especie de balcón muy angosto. Dicen que la altura es de 40 metros y se los voy a mostrar después para que vean la vista que se tiene de esta ciudad de Eger, y les hablaré también de él, el minarete. La entrada de este sitio es caprichosa, por no decir especial, ya que tiene determinadas horas, y por ejemplo en abril lo abren hasta las 4:45, después lo abran a las 5:45, después a las 7:45, y siempre termina a las 45 en diferentes épocas del año. Es un punto para ver la ciudad desde esta zona, en la que se puede observar la fortaleza y parte de la ciudad cotidiana, como la zona de hospitales. La historia de este minarete se las contaré en otro capítulo de Estado Natural Viajero. Es encantador caminar por estas callecitas sin nadie y sin turismo, teniendo el privilegio de la ciudad prácticamente para uno, y viendo cómo se comporta la gente en un día normal de trabajo, cuando casi todos trabajan y unos pocos como yo estamos aquí intentando mostrar. Eger, los vinos recomendados. Los vinos, intentaremos hacer una prueba de vino aquí, se los aseguro. Escuchen, y esto no es música que estoy poniendo, gente que está practicando su instrumento clásico, y ahí debe haber alguien, una buena persona, porque todo músico es buena persona. Vamos.
el ambiente de estos lugares es extraordinario. En el sitio abundan las confiterías, gelaterías, pastelerías, donde se venden las variedades de dulces con el vino de Norte Hungría. Seguramente vamos a visitar uno de estos lugares para que lo vean después con detalle en otro capítulo. Una ciudad en la que he visto, por lo menos sin mentir, en estas pocas horas que llevo caminándola, 15 heladerías, en la que los precios obviamente son más baratos que Budapest, que es la ciudad a mostrar de Hungría. Miren cómo cae la tarde y caminando se encuentra muchos sitios para hacer el vino a la vieja usanza. Una prensadora de vino, y Bor es vino, y las formas que ofrecen: cerveza y vino, en una zona que es la calle Dobo, que Dobo parece que es uno de los próceres que hay aquí, que resistió la ocupación turca o los ataques turcos hacia 1550, y los espacios que hay. Todo es hermoso aquí. Por lo menos da la idea de tranquilidad. Caminando por Eger, por estas callecitas, uno entiende que esta ciudad es subestimada y quizás es de las mejor conservadas de Hungría. Muchos turistas llegan aquí solamente de día, ya que visitar Budapest está a 2 horas. Es una ciudad prácticamente campesina, con muchos rasgos del norte de Hungría. Tiene una arquitectura preciosa, como pueden ver por estas callecitas, donde no hay muchos edificios de grandes plantas, con una arquitectura barroca que no sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Es una ciudad muy bien conservada y ofrece la atención de viajeros que por casualidad o por destino llegan a este sitio a ver un lugar de tranquilidad, silencio y descanso. Hay mucho aún por contar, ver y descifrar de esta pequeña ciudad húngara. Por eso los invito a que sigan viendo los siguientes capítulos con estas vistas de la fortaleza en un recorrido que haremos próximamente. Despido este programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les invito a que sigan este ciclo de programas de Eger. Hasta pronto. Chao.